Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información desplegada sobre lo que está pasando en el Congreso y lo que va a pasar esta semana aquí. Así que ya mismo empezamos actualizando los títulos, presentamos el equipo y le contamos con todos los temas que venimos. Y esta es la actividad en diputados. Se oficializaron, los dos pedidos de sesión para este miércoles 20 de mayo. Y en materia de agenda legislativa, esta semana se van a reunir distintas comisiones para tratar diferentes problemáticas. Y Tony nos va a contar sobre este proyecto, la creación de la canasta de discapacidad, un proyecto del diputado Carlos Castañeto para poder determinar sus gastos y necesidades. Hola Tony, ¿cómo te va? Hola Meli, ¿cómo andás? Buenos días para vos, para todo el equipo. Sí, decíamos, adelantabas recién en los títulos, uno de los temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy tiene que ver con esta iniciativa de Castañeto en un tema sensible no solamente para la sociedad, sino también para el gobierno que, además de la ley de financiamiento universitario que estuvo en discusión la semana pasada por la marcha, tiene que ver con discapacidad, otro de los temas que el gobierno tampoco estaba cumpliendo la ley, y Castañeto quiere poner en el centro de escena la discusión de cómo va cambiando la vida de estas personas según sus ingresos que se están viendo recortados hasta en un 40% desde 2023 a hoy. Sí, digamos que las discapacidades pueden ser múltiples en todos los hogares, ¿no? Es muy difícil de salir a medir la discapacidad. Con el censo se intentó hacer mediciones en este sentido, pero eso sí es una cuestión, digamos, que sin temor a equivocarnos podemos asegurar que en los hogares a donde hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad, tiene que invertir una cantidad más importante de sus recursos en darle a esa persona más posibilidades para adaptarse al mundo, para adaptarse a la vida. Sí. En general son personas que tienen que tener o traslados especiales o cuidados especiales o algún tipo de terapia particular. Algunas te las cubren los planes médicos, otras no. También es muy distinta el abordaje si las personas cuentan con algún diagnóstico, digamos, en la primera infancia, que personas que son diagnosticadas más adelante en la vida. Bueno, talleres, sí, etcétera, etcétera, que después dispositivos que necesitan las personas. A veces son dispositivos para poder darle alguna asistencia desde lo físico y a veces tiene que ver con aplicaciones en los dispositivos para poder tener más habilidades a la hora de manejarse con autonomía. Sí, y uno de los temas también tiene que ver con esto que decías recién, con la multiplicidad de discapacidades que hay y lo muchas veces difícil que es de abarcar este universo, porque el gobierno lo que plantea tiene que ver justamente con que hay muchos certificados de discapacidad o discapacitados truchos. El abordaje que propone darle el gobierno a este tema tiene que ver con ir por ese lado. El proyecto de ley que ingresó hace más o menos un mes al Senado de la Nación apunta a eso, a ver quiénes son realmente los discapacitados para intentar focalizar solamente en un sector más reducido de lo que hoy es el universo actual, la asistencia social. Hola, Caro, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli, Tony? Un gusto compartir con ustedes. Qué lindo, bienvenida, Caro. En un día típico para mí. Pero bueno, vamos a estar en mi caso repasando este choque de sesiones o guerra de sesiones, como el título que le quieran poner, que es lo que vamos a ver el día miércoles, porque hay dos convocatorias, como bien decías en los títulos. La primera la hizo la oposición, que en realidad recordemos que viene postergada desde la semana pasada y que tiene como centro el caso Adorni, y el oficialismo en una jugada bastante inteligente y además reglamentaria convocó a una sesión una hora antes, ¿no?, para tapar la de la oposición y avanzar con esta otra que busca tratar, por un lado, la ley de zonas frías, la modificación al régimen de los descuentos en gas, el tema de la ley hojarasca y una serie de acuerdos internacionales. También habrá un reconocimiento a un héroe de Malvinas. Y ese va a ser el temario de la sesión que seguramente avance, ¿no? Porque ante esta superposición de sesiones
seguramente una se va a terminar absorbiendo a la otra. Así que eso es lo que vamos a ver el miércoles. Vos trajiste placas sobre esto, Caro, Sí. porque ahí lo interesante es hacia dónde quiere cada sector político posicionar su agenda, ¿no? Por un lado estaba el tema Adorni, que más allá de lo que investiga la justicia o cómo avanza la justicia, desde el punto de vista político, había mucha especulación respecto de qué es lo que iba a pasar con el jefe de gabinete, si efectivamente hay o no hay sospecha de comisión de un delito, y a la espera también de que se haga su presentación de La declaración la jurada. declaración jurada, gracias, iba a decir su presentación de ingresos, pero bueno, Sí, eso es lo mismo, es lo sí. mismo. Todavía no se cuenta con ese documento, y por otra parte está todos los temas que quiere instalar y avanzar el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, que incluye también proyectos que son muy interesantes, como estas cuestiones vinculadas a las desregulaciones o la eficiencia del Estado en este supernombre que lleva Ley de hojarasca. Pero bueno, avancemos con tus placas, por lo que Dale. tenés bien ordenado y ahí separadas las dos sesiones. Dale, bien. Tenemos la primera, que va a ser la de las 10. Recordemos que ambas ya fueron oficializadas el día viernes. Quería agregarte, Meli, respecto del tema Adorni. El gobierno, por supuesto, que considera que el tema ya está agotado, terminado. Esto yo lo hablaba con diputados de la Libertad Avanza que me decían, ya pagamos todo el costo político, ahora es necesario mirar para adelante. De hecho, Meli, recordemos, Adorni estuvo la semana pasada, el jueves, en un acto en Mendoza, inaugurando un parque solar en esa provincia, junto con el gobernador, todo en el marco del RIGI. El viernes estuvo mano a mano con Milei en Olivos, Adorni, de modo tal que el respaldo del gobierno ya no está en duda hace rato. Con lo cual el gobierno quiere salir un poco de esa agenda y avanzar con la propia, y ha pedido esta sesión para 1 hora antes de la que había pedido la oposición, en este intento de neutralizar la ofensiva opositora. ¿Y cuál es la agenda que impulsa la Libertad Avanza en este pedido que lo encabeza el jefe del bloque, Gabriel Borgognoni? Por un lado, son todos temas con dictamen, ¿no? La ley hojarasca, esta ley que bajo este gran título de hojarasca lo que hace es derogar varias leyes, más de 70 leyes que han quedado vetustas, que han quedado obsoletas, que ya no se aplican, porque, ya sea porque pasaron muchos años, porque fueron reemplazadas por otras, porque esos organismos ya no existen. Es decir, leyes que ya no se implementan en la práctica y el gobierno quiere eliminarlas, ¿no? Es esta especie de depuración legislativa que impulsa el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. Ahí va a ser interesante, Caro, ¿no? Pensar cuál va a ser la posición que va a tomar la oposición. Un poco lo adelantó en la discusión plenaria respecto a muchas leyes que efectivamente algunas, como vos decís, ocurren. No sé, pienso en el carnet de mochilero. Sí. Pero después hay algunas que tienen que ver con las leyes de bienes culturales, Sí. que, bueno, abren un poco la discusión sobre cuáles son los intereses reales detrás de eso. Es cierto, es más, Unión por la Patria firmó un dictamen propio en comisiones. Me acuerdo que habían hecho eje en una ley que se deroga, que es para declarar de interés público la producción de medicamentos en Argentina. No sé si también te ibas a referir a esa, pero obviamente en el paquete de más de 70 leyes tenés leyes que obviamente... ¿Quién se va a oponer a derogar el carnet de mochilero? O también, no sé, las emisiones de TV a color. O sea, cosas que ya no tienen sentido. Y otras leyes que, bueno, quizás sí tienen más intereses en juego, ¿no? En el caso de medicamentos públicos es una. También había habido una discusión respecto del círculo de legisladores. ¿Te acordás, Tony? Sí. Quitar el financiamiento público del círculo. Finalmente eso se va a mantener. El primer proyecto que mandó el gobierno lo tenía, además de otro gran paquete de leyes de derogación. Digo, el Ministerio de Regulación ahora como de 4.000 de regulaciones. Sí, esto es apenas la hojarasca 1. Por eso, claro. Ya adelantaron que va a venir la hojarasca 2 y demás, así que esto es apenas un primer paso. Bueno, y después tenemos el otro plato fuerte, que es las zonas frías. Hemos hablado bastante ya en estos programas de qué significan estos cambios, en los cuales se mantienen las zonas frías originales y las que se agregaron en 2021 van a tener modificaciones
porque solamente se va a subsidiar a aquellos que acrediten ingresos bajos, aquellos que acrediten hasta 3 canastas básicas, que son 4.300.000 pesos más o menos de ingresos. Los que no tengan ese ingreso van a perder el subsidio. Un temón que va a traer discusión, pero el oficialismo confía en que tiene los votos. Y después tenemos 10 acuerdos internacionales. Ahí el oficialismo destaca uno, por ejemplo, que es un acuerdo entre el Mercosur y Singapur. Veremos qué trae. Y el reconocimiento al brigadier Jorge Francisco Martínez, que es un héroe de Malvinas, que está con vida y se le va a dar un reconocimiento. Eso va a ser a las 10, ¿no? Ajá. Pero para las 11 tenemos la otra, que es la que pidió la oposición con Esteban Paulón a la cabeza y que tiene como objetivo principal emplazar a comisiones para dictaminar distintos proyectos, porque recordemos que para tratarlos sobre tablas sin dictamen necesitan 2/3 de los votos y esa mayoría no la tienen. Entonces tienen que emplazar a comisiones para firmar dictamen y después recién aprobarlo en el recinto. Es un poco enredado el mecanismo, pero es la única vía que tiene la oposición para poder avanzar con sus propios temas. Y acá tenemos, y vamos a la próxima placa, 4 pedidos de interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni. En realidad son 3 pedidos para que él vaya al recinto y conteste y 1 para que presente informes por escrito sobre, obviamente, la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Y después, Meli, eso era el temario original. Y después lo que hizo Paulón y los demás convocantes es ampliarlo para incluir otros temas que también le interesaban a Unión por la Patria, por ejemplo. Hablamos de otros pedidos de interpelación a Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y a Luis Caputo de Economía por el tema del financiamiento universitario. Quieren preguntarles por qué no se está aplicando la ley, que fue motivo de una marcha federal la semana pasada, dicho sea de paso. Así que hay más funcionarios en la mira, sobre todo estos 2 funcionarios que no vienen nunca al Congreso cada vez que se los convoca. Luis Caputo ha sido convocado muchísimas veces. Petovelo es una ministra de ultra bajo perfil, no son muy amigos de venir al Parlamento, acá se los está queriendo citar. Y después tenemos otros temas más de índole social, Meli, que acá Unión por la Patria lo que dice es, nosotros tenemos que avanzar con una agenda de los temas cotidianos, ¿no? Entonces incluyeron 12 proyectos sobre el tema licencias parentales, que siempre está en la agenda, pero nunca avanza, ¿no? Nunca. El tema de ampliar la cantidad de días por maternidad, por paternidad sobre todo. Bueno, no avanzó en la reforma laboral, ahora tampoco. Había expectativa que se pudiera revisar esto, ya que se hablaba de modernización laboral y de nuevas formas de empleabilidad, que se revisara qué es lo que pasa, sobre todo en tiempos donde ha caído estrepitosamente la tasa de natalidad. Y entre otras cosas cae por los costos y porque muchas personas son trabajadores informales o independientes y no pueden dejar de trabajar. O sea, se ha convertido el problema de la modernidad, esta disyuntiva entre ser padres y trabajar. O sea, una cosa no puede ir con la otra porque no hay un incentivo para tal cuestión. En su momento, cuando yo estoy hablando hace bastantes años para atrás, eran las empresas privadas las que seguían pagando los ingresos de las personas que estaban de licencia por maternidad. Dependía de la empresa. Después eso se cambió y ahora depende de ANSES. ANSES te sigue pagando ese ingreso. Pero lo que no se ha podido es desalentar esta tasa de adultos jóvenes que están postergando su paternidad o su maternidad porque no tienen posibilidades económicas. Sí, y también hay una cuestión de, no sé si igualar o equiparar un poco más las licencias, porque los padres o la persona que cumple el rol de padre tiene apenas 2 o 3 días, que es obviamente una cantidad escasa para lo que es la primera etapa de la crianza, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se busca, o también hay propuestas para que haya licencias que se puedan intercambiar, que haya una determinada cantidad de días y que la madre y el padre puedan ver cuántos días van a cada uno. Bueno, en fin, distintas iniciativas. Eso no lo veo tan posible porque lo que se hablaba era de, digamos,
aglutinar las dos licencias, Claro. digamos, primero que son, tanto la de la madre como la del padre en la Argentina es la licencia más corta de toda Latinoamérica. Sí. Entonces, eso por un lado, o sea, era ampliar esa licencia. Después era poder combinarla, es decir, que haya acuerdos Claro. mediante los cuales, bueno, una parte de la licencia la tome el padre y otra parte de la licencia la tome la madre, y de esa manera también el padre puede estar presente en una etapa muy fundamental de la crianza del niño, y que la madre tampoco, entre comillas, pierda tanto de su desarrollo profesional o su presencia laboral. Ujú. Pero no lo veo tan posible, depende muchísimo. Está complicado. Sí, porque igual la madre tiene que tener una jornada reducida, que es una jornada de lactancia, Sí. que eso el padre obviamente, no sé cuál sería el sentido de que la tome el padre y no la madre, si la madre es la que tiene que amamantar, no sé. No conozco casos tampoco que, salvo que la madre sea una trabajadora home office, y entonces al padre sí le convenga tomar él esa licencia, Claro. y entonces pueda Compartir la ayudar, crianza. Claro. estando en la casa. Es cierto. Este es un tema, a ver, si había una oportunidad para avanzar con esto, Era- era en la reforma laboral, Sin dudas. en la cual el gobierno decía que uno de los objetivos era actualizar el régimen laboral. Bueno, esto no se actualizó, quedaron exactamente igual las licencias, y ahora esto lo está impulsando Unión por la Patria, con el sector más que nada del sindicalismo. Unión por la Patria, Vanessa Siley es una de las referentes Yasky en muchas este veces. tema de licencias. Sí, uno de los temas que llega a la sesión pedida por la oposición, donde Unión por la Patria hace valer el número que tiene como bloque. Recordemos que también había una sesión muy similar pedida para la semana pasada, que finalmente se pospuso para esta, porque la oposición, que la sesión que había pedido Paulón, no sumaba ninguno de los proyectos que Unión por la Patria reclamaba, Claro. que son estos que Caro nos está mencionando. Y el día antes solo tenían 105, 104 diputados confirmados en Buenos Aires para dar quórum, lo que daba cuenta de un Claro. total fracaso de esa Sí, convocatoria. no hubo, como bien dice Tony, no hubo una articulación en la oposición para poder ir con todo este tema, este temario, mejor dicho, de una, ¿no? Como Claro. que avanzó un sector de Provincias Unidas, la izquierda, la coalición cívica y demás, pero sin el aval del kirchnerismo, que después termina habiendo una negociación en el medio a último momento para ampliar el temario e incluir estos temas. Que me faltaron dos. Habíamos dicho ampliación de licencias, y se sumaba en la última placa proyectos por el tema del plan Remediar, que es este plan de provisión de medicamentos que también el gobierno ha recortado, y proyectos sobre el tema del PAMI, normalizar el PAMI. Esa sería la agenda que propone la oposición para las 11, pero insisto, Meli, esta sesión es difícil que se lleve a cabo porque seguramente arranque antes la de las 10, la de La Libertad Avanza, y la de las 11 va a quedar absorbida por esta primera convocatoria. No es la primera vez que pasa, esto ya, este ardid de convocar una hora antes a una sesión para tapar otra, ha sucedido ya, hay antecedentes. ¿Ahí tienen que volver a pedir la sesión especial o la presidencia tiene que reprogramar para más adelante? Entiendo que la oposición tendrá que fijar una nueva fecha, si es que quiere, porque también me pregunto, Tony, si en esta oportunidad iba a haber quórum, ¿no? Porque ¿qué haría pensar que si la semana pasada no había quórum, en esta también la habría? Digo, me parece que la oposición estaba también complicada para llegar a los 129. No, es cierto que si Unión por la Patria convoca, también tiene el compromiso de trabajar por la búsqueda del quórum, Sí. y habría mayores integrantes del bloque peronista acompañando. Eso es cierto. Pero tampoco es cierto que tampoco está garantizado. Claro, eso. si vos contás los 93 de Unión por la Patria completos, más los convocantes de la primera sesión, digamos, tampoco llegaban. No, O claro. sea, iban a necesitar apoyos, por ejemplo, de gobernadores que no estaban Que no están queriendo dispuestos. chocar, exacto, con el gobierno nacional. Estaba complicado, la verdad. Por eso, yo no sé qué va a pasar. Lo estaban resolviendo el fin de semana de si iban a pedir una nueva convocatoria. Sí. La estrategia un poco la estaban dirimiendo También ahora en estos días. la oposición, cuando hablan de esto, entienden que es un proyecto de maduración política que se viene acelerando por los escándalos que rodean al jefe de gabinete, Manuel Adorni, pero entienden que lleva un tiempo armar este articulado, armar esta mayoría de 129 que junte quórum para emplazar, para después dictaminar, para después convocar otra sesión.
El ejemplo más claro de esto fue lo que pasó con las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario el año pasado. Es cierto que el oficialismo era un bloque mucho menor de lo que es hoy, pero este mecanismo le permitió a la oposición, por ejemplo, insistir con las leyes vetadas por el gobierno nacional, que en el tratamiento había empezado de la misma manera, con pedidos de emplazamiento, porque el oficialismo que controlaba la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en ese momento con José Luis Espert en la presidencia, la mantenía cerrada. Entonces, por eso se habla de todo un proceso de trabajo, de maduración que puede llevar la puesta en marcha de ese grupo de diputados de la oposición, de distintos bloques, que pueda retomar la conducción de la agenda. Ahora es más difícil porque son más los oficialistas de lo que eran antes. Claro. Bueno, está como bien dividida la agenda, ¿no? Hacia donde quieren poner el foco algunos. Vos decías ahí que la intención de la oposición es poner, digamos, más allá de enredarse en la cuestión política, es mandar en su agenda propia y con temas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas es toda la cuestión vinculada al endeudamiento de las familias. Sí. Que es un tema de estricta actualidad y que padecen muchas personas, y hay como toda una mirada respecto de, bueno, hasta dónde se puede hacer algo al respecto cuando de alguna manera el modelo económico empuja esa situación. Es cierto. Ese tema puntualmente no está dentro de la agenda de este miércoles, pero sí, Meli, se viene trabajando en reuniones informativas de la Comisión de Defensa del Consumidor, que la preside el diputado Goyaski de Unión por la Patria. Han venido a exponer especialistas respecto del tema. Lo que se está planteando es unificar. Hay muchísimos proyectos para crear planes de reestructuración de las deudas, o sea, facilidades de pago para aquellas familias que se endeudaron por gastos de consumo, o sea, que se endeudaron para ir al supermercado. Gastos de consumo corriente. Consumo corriente, exacto. Alimentos, estamos hablando de alimentos. Pero obviamente el oficialismo no quiere saber nada con estas leyes, que además tienen que pasar por la Comisión de Presupuesto, así que veremos qué pasa si en algún momento lo logran destrabar. Por lo pronto el miércoles no va a ser el día. Hay toda una cuestión que todavía no terminó de crecer o de explotar, que es qué va a pasar si la Argentina pide salir de la Organización Mundial de la Salud, porque también ahí hay como un paso aparente, no lo sé, estoy digamos, recogiéndome como por encima sobre la superficie este tema, que hoy había una reunión muy importante en relación a esto, porque no se puede salir unilateralmente el país de la Organización Mundial de la Salud con todas las consecuencias que eso trae para decisiones que hay que tomar a nivel nacional y también a nivel internacional, porque hay, por ejemplo, un caso fue la pandemia, o sea, y la salida de los países de la pandemia fue entrar todos en planes de vacunación que eran masivos y que hacía que la circulación del virus rápidamente estuviese como, ¿cómo se decía? De ganado, ¿no? ¿Se acuerdan? En contagios de rebaño. De rebaño, gracias. No era de ganado. De rebaño. Ahí está, otro perfecto. de los términos que nos dejó la pandemia. Perfecto, gracias. Yo dije ganado, pero bueno, no estuve tan lejos. Va por ahí. Y para eso, aparentemente, esa discusión va a tener que pasar por acá, por el Congreso también, porque no podés, digamos, sacar, si vos formás parte de un organismo que regula la salud a nivel internacional, no podés salir sin una ley que lo regule. Así que creo que ese es otro de los temas que va a empezar a meterse despacito aquí en la agenda parlamentaria. Pausa, ¿les parece? Hacemos una pausa cortita, en un ratito seguimos con este tema que trae Tony, también muy interesante, vinculado a la discapacidad, y tenemos aparentemente la visita de un diputado. Ya venimos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos,
sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando sobre la discapacidad, que obviamente se pone todo el tiempo sobre el tapete porque este gobierno de alguna manera no comprendió la problemática de aquellas personas que viven con una discapacidad o propia o de un familiar, y esa problemática tiene que ver con distintas cuestiones que aquí quedaron expuestas con el debate que se dio anteriormente en el Congreso y con distintas concentraciones, desde cómo están valorizadas las horas del personal que trabaja con personas con discapacidad, que estaban desactualizadas respecto al valor del litro de nafta, a donde los transportistas o talleristas que trabajaban con personas con discapacidad cobraban un honorario muy, muy bajo, y hacía que cada vez tuvieran que dedicarse a otra cosa porque no podían seguir viviendo de eso. Y otra cuestión es el costo de vida, cómo se ve incrementado para las familias que tienen que, resolver cuestiones permanentes de sus seres queridos que viven con esa discapacidad. Sí, vamos a hablar, Meli y Caro, de uno de los proyectos que se presentó la semana pasada en el Congreso de la Nación, que apunta a crear un indicador estadístico de cuánto cuesta la discapacidad en Argentina, para entender también cómo va variando. Es un proyecto que presentó el diputado Carlos Castaneto de Unión por la Patria. No sé si te parece si vamos ahora con las placas. Dale. Bueno, avanzamos. Este proyecto lo que busca es establecer que al INDEC como el encargado de elaborar lo que tiene que ver con este índice de discapacidad y ir midiendo también su variación mes a mes, como una especie de canasta de discapacidad. Decíamos, la ha presentado Carlos Castaneto, que fue titular de la AFIP en su momento durante el gobierno de Alberto Fernández, y lleva la firma de distintos diputados y diputadas de Unión por la Patria que hacen hincapié en este tema. Para crear este índice se deberá contemplar variables específicas que los índices estadísticos tradicionales hoy no incluyen. Muchas veces se piensa en la canasta básica para pensar en la variación de la inflación y demás proyectos, y demás productos que se compran. Bueno, pensar una canasta de cuánto cuesta hoy o cuánto se destina en dinero para las personas con discapacidad. Algunos de los puntos que destaca esta canasta tiene que ver con gastos en salud, gastos en rehabilitación y terapias, transporte y movilidad, medicamentos e insumos, equipamiento tecnológico, educación, inclusión laboral y cuidado personal. Bueno, con esto lo que pensamos, lo que decíamos Meli también un poco al principio del programa, tiene que ver con pensar la discapacidad de una forma integral, teniendo en cuenta que hay muchas discapacidades muy específicas que hacen
que no siempre se requieran los mismos insumos, ¿no? de esta canasta. Capaz alguien que tenga un gasto muy fuerte en educación, tal vez no lo tenga en ese momento de su vida en inclusión laboral. Por eso se busca hacer algo más general de la discapacidad. Todos estos gastos son considerados por el proyecto como indispensables y no opcionales para la vida de estas personas. Los indicadores actuales como la canasta básica total o el IPC responden a estructuras de consumo promedio y no reflejan los gastos adicionales y permanentes que implica vivir con una discapacidad. Esta frase sale de uno de los fundamentos que tiene este proyecto para argumentar la necesidad de crear esta nueva canasta para diferenciarse de las que ya hay. Esta ausencia genera, según los autores del proyecto, una invisibilidad estadística estructural que subestima el costo real de vida del sector. El nuevo indicador también funcionará como base para el diseño de la evaluación de políticas dirigidas al sector, que es uno de los grandes faltantes que quedó en evidencia, que lo reconocieron tanto diputados de la oposición como del oficialismo el año pasado cuando se discutió la emergencia en discapacidad. La falta de indicadores que hay sobre el tema a la hora de pensar una política específica. El proyecto también permitirá la actualización automática de los aranceles de las prestaciones básicas, cuyo desfasaje de los costos reales es uno de los problemas que también motiva la producción de este proyecto. Esta actualización también fue uno de los puntos, fue el principal punto básicamente de lo que fue la ley de emergencia en discapacidad que presentó el gobierno, que la oposición sancionó el año pasado, el gobierno vetó y aún así no se implementa a pesar del rechazo al veto que impuso este Congreso. El proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, y obliga al Estado a generar información estadística adecuada para trabajar con este colectivo de personas. Este es uno de los proyectos, decíamos, que ingresó la semana pasada de autoría de Carlos Castañeto. Bien, le damos la bienvenida también al diputado Falcón que está con nosotros. Hola, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Perfecto. qué bueno. Bienvenido. Diputado, estábamos recién hablando de cómo la agenda queda dividida en esta doble sesión convocada para el miércoles. A ver, ¿cuáles temas para ustedes o cuáles son los temas urgentes que para ustedes desde el MIT tienen que ser debatidos e impulsados? Digamos, no importa tanto en esta sesión, pero sino para este momento que estamos viviendo. Bueno, si nos apartamos de la cuestión legislativa, creo que por lo menos nosotros de desarrollismo lo que estamos planteando es que tiene que adoptar medidas urgentes para reactivar la economía. El gobierno tiene herramientas, no las está usando. Algunas que le cuestioné al propio jefe de gabinete en la sesión que vino en la informativa, no tenía ni idea de la verdad que le pregunté sobre un plan de infraestructura vial que había anunciado Toto Caputo hace un mes y medio en Washington, y sobre la Ruta 5 en particular, ¿viste? Sí. Yo soy de Chivilcoy, que hay un tramo que está parado, y no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando, y eso podría dinamizar mucho. Imagínate lo que es. Ahora están terminando, para poner en contexto, están terminando un plan de concesiones de 8.000, 9.000 kilómetros que van a hacer mantenimiento de la red actual. Y Toto Caputo anunció en Estados Unidos que iban a anunciar un plan de infraestructura vial para construir, ahí sí, obra nueva, duplicación de calzadas, autovías, por 12.000 kilómetros. Imagínate que si eso se lanzara cuanto antes, cuanto más rápido, dinamizaría mucho de verdad, porque el mantenimiento es hacer bacheo, ¿viste? Cortar pasto, pero eso no. En cambio, la construcción de obra vial, así sea financiada con financiamiento privado o mixto de provincias y naciones, eso dinamizaría muy rápido. Pero no tenía ni idea de lo que le pregunté. Lo mismo el RIGI. El RIGI tiene 70.000 millones de dólares, o sea, son 100.000 y pico de millones de dólares presentados. Aprobaron 30.000 millones de dólares de proyectos y tienen más de 70.000 millones de dólares de proyectos pendientes de aprobación, de los cuales si mañana se aprobaran, tendrían que invertir el 40% de esos 70.000 millones de dólares en los primeros 2 años. Vos imaginate, estamos hablando de 30.000 millones de dólares metidos en la economía real inmediatamente. Sí. Y también le pregunté sobre ese tema, o sea, implícitamente le dije, van lento, apúrense porque la gente está sufriendo. Y tampoco, dice que el ritmo era correcto. Así que yo creo que tiene que dinamizar la cosa. Adorni me parece que es un obstáculo, no tiene ni idea, no está ejerciendo
como jefe de gabinete, un problema del gobierno que está vinculado con las sesiones del miércoles, porque nosotros lo que creemos que es un problema del gobierno, se tiene que ir y tiene que renunciar o lo tiene que echar, y el Congreso no debería impulsar hacer un voto de censura o impulsar a que se vayan. Porque, ¿qué va a pasar? Es un problema que tiene el gobierno y le van a trasladar al Congreso que van a decir que nosotros somos golpistas. Ya dijeron que éramos golpistas por las 3 leyes que el año pasado le votamos en contra al gobierno o las emergencias que le votamos. Y le pregunto, perdón, así que no estoy de acuerdo con la interpelación y estamos de acuerdo, vamos a dar quórum para la primera sesión convocada por el... Ok, y usted, perdón la interrupción, No, usted acaba todo. de decir que para usted hay un obstáculo que es esta irresolución que hay alrededor del jefe de gabinete y toda la investigación que se está haciendo sobre si hubo o no hubo comisión de delito. ¿Por qué está en relación toda la situación de Manuel Adorni, que está investigando a la justicia? Usted lo interpreta como un obstáculo para resolver la cotidianeidad de los argentinos, por ejemplo, la caída de la industria, el cierre de pymes, etcétera, etcétera. O sea, son 2 planos. Uno el plano político, que es el que nosotros objetamos, Sí. y otro el plano judicial, en la justicia, que resuelva, que se defienda. Yo ni me meto si cometió actos de corrupción o no. Lo tendrá que resolver la justicia. Que lo resuelva la justicia y que se defienda a él. Lo que digo es evidente que no está ejerciendo el rol de jefe de gabinete. Calculá que le hice 2 preguntas hace 2 semanas, no tenía ni idea. Entiendo. Y el Ministerio de Economía, el otro día de que yo le hice esa pregunta, publicó el plan de infraestructura. Entendí. O pasan cosas en el gobierno que él no gestiona. Fíjate, el otro día fue a anunciar un proyecto a una provincia y si no le traían un discurso no podía expresarse. Encima el quemado. Quemado Sí. le pusieron. ¿Y Claro. por qué el gobierno no toma una decisión? ¿Por qué cree que no avanza? Bueno, no? primero habría que preguntarle al gobierno, digamos. Si vos me preguntás a mí, creo que deben tener una situación interna explosiva. Ustedes vieron lo que pasó este fin de semana, que ni me quiero meter en ese asunto. Y a lo mejor tienen un problema con el reemplazo. No lo sé, es una cosa que intuyo de ver de afuera del gobierno. Nosotros nos fuimos hace 2 años del Bloque de la Libertad Avanza y es lo que observamos. Pero hasta los ministros o los diputados, si vos le preguntás en off a los diputados, los ministros, dicen queremos que se vayan mañana porque no podemos ni hablar, se nos traban en las gestiones, no gestionan, porque ¿entendés lo que te digo? El tipo no sabe que su ministro anunció en Estados Unidos un plan de 12.000 millones, de 12.000 kilómetros de autopista o ruta segura, que hasta le hubiera venido bien anunciarlo en el Congreso cuando yo le pregunté, y no sabía. Entonces, a eso me refiero, me parece que tiene problemas de gestión, y por qué el gobierno lo mantiene, hay que preguntarle al gobierno. No, la verdad es inexplicable, para mí es inexplicable. A mí no me termina de quedar del todo claro el argumento por el cual ustedes sostienen su crítica a Adorni, pero no acompañan la interpelación. Es lo que te acabo de decir. Creemos No lo que es un termino de problema entender. del gobierno que lo tiene que resolver el gobierno. El Congreso tiene las facultades que están previstas en la Constitución para hacer un voto de censura, pero nosotros creemos que no deberíamos nosotros marcarle al presidente, que tiene su derecho a equivocarse también, a mantener a su jefe de gabinete. O sea, es una postura política la nuestra. Sí, por nosotros que lo deje. O sea, vos fíjate, hasta la oposición no hace ningún esfuerzo pero para ahí yo voltearlo. también me perdí. Por nosotros perdón, también me pasa lo mismo. Por nosotros que los deje, pero por otra parte ustedes interpretan que es un obstáculo para resolver problemas de los argentinos. Primero, porque es un problema que lo tiene que resolver el gobierno, no es el único que tiene. Entonces, que lo resuelva el gobierno. sí, pero si eso, desde su interpretación Sí. o siguiendo su interpretación, si eso está generando un obstáculo, un escollo para resolver el problema de los argentinos, es un problema del gobierno, pero de alguna manera es un problema de todos los argentinos que si se quedan sin trabajo, si no pueden, no tienen mercado interno, si no pueden tampoco, pagar digamos, yo lo que creo es que es tan inoperante que ni siquiera obstruye eso. Ok. ¿Entendés? Porque no es que la marcha del gobierno, digamos, que la inflación es culpa de Adorni o la baja de la inflación o el RIGI. Yo creo que no, digamos, al propio gobierno creo que le daría más velocidad para funcionar, tener un funcionario que funcione, para decirlo redundantemente. No quiero citar a Sí, claro, también Cristina, está- pero básicamente
el gobierno tiene su derecho a poner un jefe de gabinete con las características de Adorni o no. Yo estoy de desacuerdo porque creo hasta desde que lo pusieron no tiene un volumen político y operativo. O sea, si alguien cree que un jefe de gabinete en serio, me parece que nos estamos mintiendo nosotros. Es un vocero con funciones, digamos, a lo mejor de armonizar internamente la interna del gobierno, pero no va a dejar de funcionar el Ministerio de Economía porque esté Adorni. Y la contrapregunta de eso es, y en todo caso, ¿cuál es el riesgo de que el Congreso intervenga en esa decisión, por ejemplo? No, yo creo, el riesgo en el sentido de qué va a pasar, se van a victimizar, le vamos a resolver un problema que lo tiene que resolver, nos van a decir que somos golpistas. Yo te argumenté que el año pasado, por 3 leyes que votamos, que tenemos todo el derecho de votar por las emergencias, o por ejemplo voltearles un capítulo en el presupuesto, o no votarles un artículo de la ley laboral, o el artículo este dichoso de las que bajaba los salarios por las licencias, o por ejemplo la ley de glaciares, que estábamos en desacuerdo puntualmente, tuvimos que abstenernos porque no pudimos. Lo que digo es marcarles esas cosas, nos parece que es lo correcto. Ahora, el gobierno tiene que resolver qué quiere hacer. Y discúlpame, me fui un poco, nos acusó de que esas actitudes de cuestionarle algunas cosas, éramos golpistas, que por eso aumentó la inflación. Imagínate si le bajamos un jefe de gabinete. Van a decir que somos recontra, golpistas, que no lo dejamos gobernar. Entonces creo que hay un riesgo político en ese sentido. Ni el peronismo lo está empujando mucho. Vos fíjate que podría haber acelerado, como hizo con Espert en el año pasado, pero están bastante calmos. Diputado, y yendo a los temas de la sesión a la que usted sí iba a dar quórum, que es la de las 10, está el tema de zonas frías, que es bastante delicado, incluso en provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se sumaron muchísimos municipios en el 2021 a este descuento de gas. Bueno, ¿cómo defienden esta medida que va a implicar un tarifazo en seguramente muchos hogares que van a terminar perdiendo el subsidio? Es cierto, pero hay que decir algo. Alguien lo paga eso. No es que lo que no pagan algunos sectores no lo paga nadie. Lo pagamos todos, que lo pagamos con inflación o con otros impuestos. Así que creo que, por definición, creo que no debería haber subsidios, salvo en casos extremos. Para la gente que efectivamente no puede pagarlo. No para una zona, porque, no sé, yo soy de Chivilcoy, todo está, o las zonas geográficas, los que pueden y los que no pueden están subsidiados. Claro. Acordate lo que pasaba, había subsidios hasta antes de acá para calentar piletas en el Gran Buenos Aires. Entonces, si fuéramos un país hiper rico, que nos sobran recursos, pero si nosotros tenemos recursos que no alcanzan para determinadas cuestiones y tenemos que subsidiar a lo mejor cuestiones que hasta provocan un sobreconsumo, porque si vos te resulta gratis el consumo de cualquier servicio, es probable que lo sobreuse. No estoy diciendo que la gente pobre que lo necesita deja de necesitarlo y que represente un costo, pero a lo que voy es que debería ser focalizado a los sectores que efectivamente, porque son de bajos recursos, no pueden pagarlo, no cualquiera que tenga 5 casas o 10.000 hectáreas de campo. Sí. Bien. Mañana mismo hay una reunión de una de las comisiones que usted integra, que es de las pequeñas y medianas empresas, que vienen un poco como exponiendo cuál es su cuadro de situación, qué es lo que se está pasando, cuáles son los dolores, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas que están preocupadas por esto. Y se está hablando del endeudamiento de las familias, y las pymes generalmente son empresas familiares. ¿Qué hay que hacer para sacar adelante un motor de la economía que es el sector pyme? Digamos, la reunión de mañana va a ser por el tema de biocombustible, que si querés después comentamos. Ok, perdón. Pero no sabía específicamente que era sobre eso. Para no esquivarle la pregunta, nosotros creemos que el gobierno está adoptando una política económica que tiene aspectos positivos de incremento de inversión privada muy fuerte en sectores que son esenciales para el desarrollo argentino, como el petróleo, el gas, la energías renovables, sí. Todo lo que promueve el RIGI, digamos, eso está bien. Ahora, el tema de la apertura económica, con impuestos que todavía son caros, está pegando mucho, sobre todo en los conurbanos y sobre todo en las pymes. Entonces, nos parece que el gobierno no debería hacer una apertura sin tener algún plan de reconversión
de las pymes. En otros países, en Turquía, en Australia, hasta en Italia mismo, cuando abrieron la importación, vos calculás que no puede competir con China, ni Alemania, ni Estados Unidos, están poniendo barreras y nosotros queremos que una pyme de Bursaco compita con una mega empresa china, imposible. Entonces lo que creo es que a las pymes lo que habría que hacer es un programa de reconversión para decir, bueno, si estos sectores van a quedar obsoletos, bueno, démosles crédito para que se reconviertan o calificación para que se reconviertan a otro rubro. Eso como regla general. Haría otras cosas porque soy desarrollista. Estoy hablando que este gobierno es liberal y está abriendo las cosas, debería hacer algo para no dejarlos a la intemperie. Claro, igual se escucha mucho esto de, bueno, nosotros estamos, digamos, cambiando el modelo económico y el modelo económico supone que obviamente haya reconversión de las industrias, del sector manufacturero. El tema es una reconversión en qué. Toda esa gente que está quedando sin trabajo, ¿qué cuenta? ¿En qué se va a poder reconvertir? Porque lo que se escucha, no lo tengo en una estadística, es que toda esa gente se va a volcar a la economía informal, se va a volcar a manejar una bicicleta y repartir una pizza. Sí. Digamos, si vos lo dejás a que cierran y despiden y no tienen camino, pero te vuelvo a repetir, en otros países, ¿qué hicieron? Eligieron determinados sectores para ir a otros nichos de trabajo, que habría que pensarlos y digamos, habría que trabajar con sectores de la UIA o sectores de las cámaras empresarias para diseñar un proceso de transición. Si vos lo dejás así a la buena de Dios, obviamente van a terminar o desempleados o en un Uber o en empleo de baja calificación, o a veces hasta podría pensarse en cómo facilitar el traslado a zonas que hoy tienen un alto crecimiento y le falta gente. Yo como desarrollista haría otra cosa. Te digo, este gobierno que no tiene piensa que cualquier plan de desarrollo es malo, o cualquier política industrial, lo mejor política industrial es no tenerla. Lo que digo es, si te metiste por este lado, de hecho cuando nosotros estábamos en el bloque de La Libertad Más, el presidente nos dijo, yo no voy a hacer un industricidio. Una vez que le dé las condiciones económicas a las empresas para que puedan competir, ahí voy a abrir la economía. Pero todavía tenemos impuestos altos nacionales, provinciales, locales, tasas de interés que ahora están bajando, pero tenemos un dólar recontra barato que es imposible. O sea, el aumento de los costos en dólares, al estar el dólar planchado, tener una inflación de 2-3% mensual, imagínate que en 10 meses a una pyme le aumentaron 20% de los costos en dólares. O sea que esas cuestiones habría que ir trabajándolas. Por ejemplo, a lo mejor habría que liberar un poco el dólar en vez de dejarlo así que lo tiene frenado, con medidas de otro tipo, absorbiendo pesos. Medidas hay para hacer. Suponete esto, si se diera máquina a la obra vial, como te estaba explicando, a un plan de infraestructura que hicieran 12.000 kilómetros nuevos de ruta, imagínate la inversión y lo que dinamiza eso. Sí. O imagínate 30.000 millones de dólares de inversión física de los proyectos del RIGI que están pendientes, sí, también sería dinamizante. Es más, no sé si ustedes se acuerdan cuando en la campaña electoral Milei anunció un plan de viviendas sin costo fiscal, que lo había diseñado Ricardo Inti Alper, que es amigo, y no llegó ni a ser secretario de vivienda, no llegó ni a asumir como secretario de vivienda. Y él plantea que se podrían hacer 3 millones de viviendas que no solamente cubrirían el déficit habitacional, sino que moverían mucho la economía. Así que bueno, bien, le diría que hagan eso. Bien, muchísimas gracias, diputado Falcone, por habernos visitado. Gracias, chicos. Gracias, Meli. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Quédense en la pantalla de TV para seguir al tanto de todo lo que pasa aquí en el Congreso. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 12 para hacer consenso. Chau.